Eso es, puede tomar su lugar, por favor. Ok, seguimos con nuestra serie Navidad, temporada de milagros. ¿Qué tal estuvo esta Navidad para ustedes? ¿Qué les trajo el niño Dios? El niño Dios y Papá no eran mis papás. Hubo problemas cuando comprendí que ellos eran los que me traían la bicicleta que siempre pedí. Pero bueno, seguimos con el mismo tema. Y yo no sé si es más complicado predicar el último mensaje del año o el primer mensaje del año. Cualquiera de los dos es una responsabilidad increíble. Y esta semana que estuve meditando y pensando en este mensaje, ¿se han dado cuenta que durante el año pasamos por circunstancias, por pruebas, por retos y decimos, esto está muy difícil, esto está muy difícil de superar? Y aquí estamos, 28 de diciembre, y todo se superó, todo se logró. Y yo siempre he entendido que cuando uno está en esos momentos de prueba, es cuando uno más tiene que aferrarse a esa promesa de que Dios está con nosotros. Diga conmigo, Él está con nosotros. Y es por eso que quiero traer este tema hoy a ustedes, y está en Mateo 1, del 18 al 19. Así que tienen sus Biblias, está aquí, Mateo 1, del 18 al 19. No la tengo en la pantalla al frente, pero vamos a leerlo. Dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. ¿Por qué no cierra sus ojos y me acompaña antes de dar este mensaje? Que el Espíritu Santo venga, toque nuestros corazones y nos dé un mensaje que pueda cambiar nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu mensaje, de poder compartir tu palabra. Sabemos que tu presencia, sabemos que tu Espíritu está en este lugar. Hoy te pido que el mensaje que va a ser predicado, que el mensaje que va a ser dado pueda entrar en nuestros corazones, pueda alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. No queremos salir de la misma forma como entramos. Queremos que ese mensaje crezca y dé semillas en nuestras vidas, no solo para que nosotros podamos aprovecharlas, sino para que otros puedan alimentarse de ellas. Gracias por este tiempo y te pedimos que tú, Jesús, transformes corazones y vidas en el día de hoy. Es en tu nombre. La iglesia dice, y la iglesia dice, ¿cuántos han estado en situaciones complicadas durante su vida donde usted dice, necesito que Dios realmente aparezca en este momento? ¿A cuánto les ha pasado? Yo soy el único. Yo soy el único que hasta momentos donde uno dice, necesito que este man aparezca porque si no, hasta aquí llegué. Y yo recuerdo que en Bogotá, cuando empecé, típico que tú sales del colegio y empiezas a hacer diferentes trabajos. Y mi primer trabajo fue una compañía que se llama Tigo, que es como un Verizon o como un T-Mobile en Colombia. Y recuerdo que arranqué en la bodega y bueno, empecé a ser buen trabajador, ¿no? Ustedes saben hacer el ejemplo. Hasta que llegó el punto en que cuando usted es buen trabajador, su jefe le da la llave de la bodega, ¿cierto? Entonces cuando usted ya tiene la llave de la bodega o del lugar donde está trabajando, usted ya está en un nivel más pro. Entonces la primera vez que me dio la llave, yo recuerdo que yo llegué al siguiente día, tenía que llegar a las 4:30 de la mañana al lugar, porque era una bodega donde se hacían varios envíos y despachos, era un warehouse. Entonces yo recuerdo que yo llego muy temprano, cojo mi bus, llego contento, abro la bodega, todo estaba oscuro, abro la bodega y de repente empiezo a escuchar como pasos. Entonces, claro, es un poco raro cuando tú abres una bodega y está oscuro y empiezas a escuchar como pasos y tú crees que eres el único que estás ahí. Y tú dices, ok, te reprendo, sal ahora mismo en el nombre de Jesús. Cuando de repente prendo la luz, 2 pitbulls así de grandes. ¿Les ha pasado que a veces se asustan tanto que no pueden emitir un sonido? Como que ustedes quieren gritar, es como que aquí, o sea, hasta aquí llegué.
Parece que al tipo encargado de la bodega se le olvidó decirme el pequeño detalle que guardaba sus pitbulls en la bodega porque no tenía espacio en el apartamento. Un pequeño detalle que se le olvidó. Y recuerdo que en ese momento cuando vi a esos pitbulls dije, aquí solo Jesús puede salvarme. Como que aparece ya, porque estos dos me van a devorar. No sé qué se van a devorar porque hubieran quedado con hambre si me devoran. Pero bueno, el punto es que al final del día eran pitbulls amigables, todo bien, después ya terminé jugando con ellos y no sé qué. Pero en momentos así es cuando en un de repente en nuestra vida a veces suceden situaciones que aparecen así, retos. A veces, muchas veces en la vida cosas suceden en momentos que no lo esperamos. Una enfermedad, pierdes tu trabajo, hay problemas, hay retos, tienes un inconveniente con un negocio. Y en problemas o retos así es donde a veces nosotros decimos, Jesús, necesito que aparezcas. En momentos complicados, en desiertos, en problemas, en retos. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que en momentos así es que necesitamos que Jesús aparezca? Y ese es parte del milagro de Navidad. Y yo sé que el pastor estuvo predicando el domingo pasado sobre la historia de María, pero me gustaría reforzar algunos elementos de ese tema. Y el tema de hoy se llama Él está con nosotros. Diga conmigo, Él está con nosotros. Lo interesante de la Navidad, lo interesante de esta temporada, que realmente lo que estamos celebrando es que Él descendió y vino para estar cerca ¿de quién? De nosotros. Esas son las buenas noticias. Que ya no tenemos que superar estas pruebas, estos retos, ya no tienes que enfrentarte a estos pitbulls solo. Ahora tenemos a alguien que está ni siquiera cerca a nosotros, está al lado, está caminando con nosotros. No solo está en el cuarto, está junto a nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que esto es verdad? ¿Lo creen? Y es importante que lo entendamos. Es importante que entendamos esto porque en la historia vemos que María, una mujer, una peladita que realmente los historiadores dicen que a los 13, 14 años se le aparece el ángel, ¿verdad? Todos conocen la historia, todos conocen esa historia. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos conocen esa historia? El domingo pasado la vimos. Y es importante que entendamos esta historia porque el ángel se le aparece a María y entonces le dice, hey María, vas a tener un hijo, ¿verdad? Y entonces María, muy sorprendida, le hace la pregunta que cualquier mujer le haría, que es virgen de los 13 a los 14 años, y le dice, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Y entonces el ángel le dice, va a suceder por medio del Espíritu Santo. Va a suceder por medio del Espíritu Santo. Y entonces cuando empezamos a ver esto, entendemos que a través de nuestra vida, nuestras circunstancias, los momentos que pasamos, muchas de las circunstancias que pasamos, las pasamos porque el Espíritu Santo es el que está ahí. Él nos enseña. Dios vino a estar cerca de nosotros para ayudarnos a superar esos retos por medio del Espíritu Santo. ¿Está usted entendiendo esto? ¿Puede comprenderlo? A través del Espíritu Santo es que podemos entender esos retos. Alan, ¿puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Y Jesús, hemos visto que el ángel se le aparece a María, después se le aparece a José para confirmar esta historia y entonces le dice algo muy importante y le dice, José, María está diciendo toda la verdad, tú vas a tener un hijo, vas a ser prácticamente el padrastro de Jesús y el nombre de este muchacho va a ser Emanuel. Diga conmigo, Emanuel. Y Jesús tiene un montón de nombres, es conocido en la Biblia por 1.000.000 de nombres. Tenemos a Jesús como el Rey de Reyes, tenemos el Señor de Señores, el Redentor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá. Hay muchos nombres en la Biblia que representan a Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen algunos de ellos? Pero de todos esos, mi favorito es Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Te das cuenta de esto? Jesús es el mismo Dios. Y es importante que entendamos esto porque es un principio clave en nuestra vida como cristianos. Y de pronto si tú no lo tienes aún claro, o si no lo crees, o si de pronto estás ahí sentado en esa silla y no entiendes este principio, nosotros creemos y tenemos la plena convicción que Jesús es el mismo Dios. Y es importante que tengamos eso muy presente. Él decidió venir de lo alto para caminar contigo en las batallas, en los desiertos, en pruebas. Él no te va a olvidar, Él no te va a abandonar.
Jesús es el mismo Dios que vino para estar con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. Y esas son muy buenas noticias. Son excelentes noticias. Porque esta misma temporada que celebramos y predicamos este tema es una buena temporada para recordar a ese Emmanuel. Es muy importante recordarlo. A veces nos quedamos en que Jesús nació y se quedó como un bebé en el pesebre. Y no es así, parce. Jesús creció, Jesús se hizo hombre y Jesús empezó a caminar con nosotros. Y este tema quiero dividirlo hoy en 2 puntos muy importantes. No quiero demorarme mucho porque este último mensaje no quiero dañar sus planes de la cena, que yo sé que ya muchos están pensando, ¿qué vamos a hacer de cena? La yaquita. ¿Qué más es lo que comen los venezolanos? La yaquita, ¿el qué? El pan de jamón. ¿La qué? Ensalada de gallina. Los colombianos son más sencillos. Tamal. No nos complicamos tanto. Es verdad que el tamal y la yaca no es lo mismo, el tamal es mejor, pero ese es otro tema que después lo vamos a ver. Emmanuel, Dios con nosotros. 2 puntos importantes en este mensaje que quiere que entiendan. El primer punto que tienes que entender es que Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Tienes que entender esto. Hay que entenderlo. Si usted está ahí sentado en la silla y está dudando que Jesús es Dios, tiene que cambiar ese chip en su cabeza. Tiene que cambiar ese chip. Porque Jesús no solo fue un gran predicador, Jesús no solo fue un gran profeta, Jesús no solo fue una persona que hizo buenas obras. Él hizo todo eso, pero no fue solo eso. Tienes que tener claro en tu corazón que el mismo Dios se hizo hombre para venir a estar con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en esta temporada. Eso es lo que estamos celebrando en lo que llamamos la Navidad. Eso es lo que estamos celebrando en este final de año. Que Dios se hizo hombre para venir con nosotros. ¿Qué mejor regalo que un Mesías? ¿Qué mejor regalo que una persona que siempre va a estar ahí con nosotros en esas pruebas? ¿Qué mejor regalo que una persona que vino a salvarnos? Nadie más tiene esa autoridad. Nadie más tiene ese poder. Hay una historia increíble cuando hay un paralítico y quieren que lo sane y Jesús está en una casa, lo bajan por el techo y entonces el paralítico, Jesús le predica y le dice, están ahí. Entonces llegó un momento en que los fariseos, las personas que eran de la religión, religiosos, le dicen, ¿tú por qué estás sanando personas un domingo? Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes qué creen que es más fácil? ¿Sanar a esta persona físicamente o salvar su alma? Y los manes, a ver. Y entonces Jesús dice, para que me crean que yo soy quien soy, dale, voy a hacer las 2. Ya estás salvo y levántate y camina. ¿Qué mejor regalo que una persona que puede salvar nuestra alma? Nadie más puede darnos ese pase, ese etiquete a la salvación. Solo Emmanuel. Jesús con nosotros. A esto le llamamos la encarnación. Vamos a hacer un poquito de teología. ¿Qué es la encarnación? Es el suceso en el que lo divino, el Dios divino, pasa a convertirse en hombre. Eso es lo que llamamos la encarnación. Y hoy es tiempo de creerlo. Hoy es tiempo de creer que el mismo Dios se hizo hombre. Hoy es tiempo de que lo creas. ¿Lo creemos? Si aún no lo has creído, es importante que lo hagas. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso por esto? Primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Jesús es Dios. Hoy es tiempo de creerlo. Hoy es tiempo de entender que Jesús es el mismo ser que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el universo, que creó los planetas, que creó la luz, que con un soplo nos creó a nosotros. Hoy es tiempo de creerlo y si no lo has hecho, hoy es tiempo. Alan, por favor, la siguiente. Estudios de la Biblia dicen que esta historia suena bastante común, pero ¿cuántos creen que las historias de la Biblia son de todo menos comunes, menos típicas? Es imposible que tú leas la Biblia y digas, sí, ayer me pasó lo mismo. Ayer me habló un árbol en fuego. O que tú leas la Biblia y digas, sí, ayer yo vi cómo se abrió el mar en 2. Es imposible que eso suceda. Son historias 100% milagrosas, majestuosas. Jesús era 100% hombre
y 100% Dios. Nadie era como Él. Nadie era como Él. Y si aún tienes dudas de eso, ¿por qué crees que después de 2000 años aún seguimos celebrando su nacimiento? Tú miras, sí, no nació en diciembre. No importa, pero si aún se sigue celebrando ese momento. ¿No crees que algo importante hizo este tipo para que 2000 años después sigamos celebrándolo, sigamos recordándolo? Algo tuvo que haber hecho bien para que la historia se partiera en dos. Tu cumpleaños, la edad que tienes, está determinada por el nacimiento de este carpintero. Para que tú digas, no creo en él. Hey, lo siento, socio, pero es que ya pues tu misma edad es responsable de todo lo que él hizo. Partió el tiempo en dos. Partió el tiempo en dos. Es una historia increíble y quiero colocarla un poco en contexto porque el contexto nos va a dar una idea más general de lo grandioso que fue el milagro de que Dios viniera a la misma tierra. Quiero reforzar un poco el contexto y la historia dice que el ángel se le aparece a esta muchacha, la historia sucede en Nazaret, un pueblo muy pequeño, historias dicen que eran 16,000 personas, no más de eso. Era un pueblito muy pequeño. María, una peladita de 14, 15 años, una joven normal, común y corriente, 15 años, virgen, comprometida con José. Se le apareció el ángel, le dice, hey, vas a tener un hijo y al hijo le vas a poner Jesús. Entonces, claro, ella pues es virgen, entonces obviamente le dice, hey, don ángel, pues todo bien con todo eso, pero ¿cómo? Y lo hablamos al inicio, el ángel le dice, por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, por medio del Espíritu Santo. Y entonces María le dice, ok, listo, voy a decirle a mi prometido. El ángel le dice, tranquila que todo esto va a suceder por medio del Espíritu Santo. Y le dice, ok, voy a decirle a mi prometido. Ahora, hombres, usted tiene su prometida, métase en esta idea. Usted está viernes en la noche viendo a los Dolphins perder y llega su prometida. Mi amor, tengo buenas noticias. Usted, claro, dime, estoy embarazada. Y el man, ok, hay un pequeño problema, que tú y yo no hemos estado juntos. ¿Se ha puesto en esa película en la que José estuvo en ese momento? Porque si yo fuera José, esa mujer, consecuencias hay. El partido es lo de menos, pero que mi prometida con la que nunca he estado me diga voy a estar embarazada o estoy embarazada, es un tema completamente loco. Es rudo, ¿verdad? Y entonces José le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Esto es imposible. Y la Biblia dice que José era un buen judío, una persona que conocía la Biblia, conocía la Torá. Y al conocer la Torá, él sabía que el adulterio es cuando estás con otra persona y estás comprometida, era causante para que esa mujer fuera apedreada afuera. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que José en su corazón no le creyó y prefirió divorciarse en secreto. Y esto me parece increíble porque aún Dios, eligiendo al padrastro que tendría para su mismo hijo, para Jesús, eligió una persona sabia y conocedora de la palabra. Una persona que era llena de gracia. Una persona que dijo, a esta mujer la amo con mi vida, no le creo mucho, pero no quiero avergonzarla en público, voy a divorciarme en secreto. Eso es un acto de mucho, mucho, mucho amor. Porque cualquier hombre estaría tan enojado que diría, no, me engañaste, vamos para afuera a apedrearla. Un buen judío, una persona que era regida por la ley, pero él tuvo compasión en su corazón. Y la historia dice que después el ángel va y busca a José y le dice, José, la pelada está diciendo la verdad, tranquilo, no hay problema, esto va a ser por medio del Espíritu Santo. Y José no solo le creyó por el ángel. A ver, si yo fuera José, yo necesito 25 ángeles que vengan y me confirmen que eso que va a suceder es verdad, porque la historia es loquísima. Pero entonces José no solo le creyó al ángel, una prueba fehaciente, Gabriel se le aparece, pero le creyó al ángel, pero no solo porque el ángel se lo dijo, sino porque era un hombre que conocía la Torá y él conocía lo que Isaías 600 años dijo. Atrás, una virgen va a dar a luz al Mesías que va a ser el gran redentor para todas las naciones.
Pero como este man conocía la Torá, dijo, ay carajo, no solo es María, es verdad lo que María me está diciendo, sino que es el Mesías. Es lo que Isaías viene diciéndome desde hace 600 años. ¿No es eso increíble? ¿No es eso increíble cómo esta historia es tan milagrosa que cada cosa va siendo colocada en su lugar? Y es importante reforzarlo. Es muy importante reforzarlo. Porque solo de esa forma, reforzando la historia, es que vamos a entender el verdadero milagro de que Dios se haya hecho hombre para estar con nosotros. ¿Cuál es el primer punto? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús vino con una misión, Jesús vino con un propósito. Y su único propósito era hacernos libres, hacernos salvos, darnos la libertad, darnos la conexión directa para con Dios. Y es tiempo de creerlo. Si no lo crees, está bien, no tienes que estar en esta silla sentado creyéndolo. Para estar ahí sentado solo tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar, no tienes que creerlo. Pero de pronto hoy es un día en el que Dios está diciendo, hey, yo vine, me hice hombre para estar cerca de ti. Es tiempo de entender. Jesús es muchísimo más que una celebración, Jesús es muchísimo más que una temporada, Jesús es muchísimo más que una cena, más que un pesebre, más que hallacas, más que el tamal. Jesús es muchísimo más grande que eso. Jesús es el Salvador que vino para recordarnos en esa encarnación que celebramos cada día, que su divinidad la dejó a un lado para poder venir a salvarnos. Él es Emmanuel. Diga conmigo, Él es Emmanuel. Él es Jesús, Dios con nosotros. Cuando entiendes eso en tu corazón y en tu mente, empiezas a pensar de una forma diferente. El hecho de que lo entiendas no significa que tu exterior va a empezar a cambiar, porque no es así. Vas a cruzar por esta puerta y probablemente todo siga normal. Pero la forma como ves, como sientes las situaciones, como enfrentas los retos, va a ser de una forma diferente, muy diferente. Tal vez este año ya se acabó, quedan 2 días, pero enfrentaste retos de una forma que no era la correcta. De pronto los enfrentaste llenos de estrés, los enfrentaste con miedo, los enfrentaste de pronto enojado, pero que este 2025 puede haber un recordatorio en el que entiendes, hey, vienen los retos, vienen los pitbulls, pero Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. El primer punto es, Jesús es Dios, muy importante. Diga conmigo, Jesús es Dios. Dígalo una vez más, Jesús es Dios. Y el segundo punto que quiero que entendamos es que Jesús está con nosotros. Es muy importante. Jesús es Dios, pero Jesús está con nosotros. Porque a veces nosotros entendemos que, y creemos en Dios, creemos en Jesús, pero una cosa es creer en ese Jesús y otra cosa es creer en el Jesús que está aquí al lado. Son cosas muy diferentes. Caemos en ese error. Sabemos que Él está aquí, sabemos que en este cuarto, sabemos que está en este lugar, sabemos que está probablemente en esta atmósfera, en este momento, pero no entendemos que Él está aquí no solo para estar en el lugar, sino para caminar junto a nosotros, para simpatizar, para acompañarnos, para guiarnos, para estar aquí con nosotros. No podemos caer en el error de pensar que Jesús está allá, que Jesús está aquí y punto. No, tenemos que entender que Jesús está aquí para caminar con nosotros, para acompañarnos. Y este 2025 es el mensaje que quiero dejarles. Él no está a la distancia, Él vino para simpatizar, para acompañarnos, para estar aquí cerca. ¿Cuántos tienen a Jesús así en sus vidas? ¿Cuántos tienen a Jesús de una forma tan cercana que no lo ves como el Jesús que está allá, sino lo ves como que Jesús está aquí? Y esa es la clave para que podamos enfrentar las dificultades y los retos de una forma diferente. Entender que Él es Emmanuel, que Él está con nosotros. Él nos comprende. ¿Alguna vez han estado en momentos de extrema tristeza? ¿Cuántos han estado en un momento o recuerdan en su vida de una circunstancia muy triste? Quiero que se ponga un momento en ese momento. Y yo recuerdo que hace 12 años, mi familia es una familia muy pequeña. Mi abuela, mi abuelo, tuvieron 2 hijas, mi tía y mi mamá. Mi tía solo tuvo a mi primo, que es como mi hermano, y estoy yo. Pero además mi abuela crió a 2 primos, que son gemelos. Y uno de ellos, Luis, hace 15 años tuvo un hijo que es mi persona favorita
de esta tierra. Y Juan Diego se llamaba. A los 4 años le detectan un tumor en el cerebro. Es el momento más fuerte que como familia hemos tenido que enfrentar, porque no hay nada más triste e impactante que entrar a un lugar y ver un féretro así de pequeño. Es lo más triste, impactante. La atmósfera es solo tristeza. Y recuerdo que en ese momento no tenía hijos, obviamente. ¿Y tú qué le puedes decir a un papá que pierde a su hijo de 4 años? Ya era cristiano, ya estaba envuelto en los caminos. ¿Qué le dices? Y ahora que tengo a mi hijo Noah, está por ahí caminando, llorando, no sé qué está haciendo. Ahora que lo tengo a él, no me alcanzo a imaginar el nivel de tristeza que mi primo tuvo que pasar. No hay palabras. O sea, ¿qué le dices tú a alguien que está pasando por algo así? Y a lo que quiero ir con esto es que la única persona que puede reconfortar en esos momentos a alguien es alguien que ha pasado por eso. Y es Jesús. Es Dios. Es Emmanuel. Porque quiero hablar y entrar en este tema un poco tan profundo, es porque tenemos que entender que donde no hay consuelo, donde no hay palabras que alguien pueda decirnos para calmar nuestra tristeza, está ahí Jesús. Está ahí Jesús. Y Hebreos 14:15 lo dice de esta forma, dice: ahora tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestros sufrimientos y que puede entender por lo que hemos venido pasando. No lo dice así, pero es palabras más, palabras menos. Hebreos 4:15 dice: ahora tenemos un sumo sacerdote que comprende, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y realmente lo único que yo podía decirle a mi primo en ese momento era: socio, yo, Juan Beltrán, no tengo absolutamente nada que decirte, solo una cosa: ve y busca a alguien que puede ser tu consolador, y ese es Jesús. Mi única posible ayuda para él era presentarle a Jesús y decirle: todo tu sufrimiento, todo lo que estás pasando, él lo puede entender y él puede ayudarte a traer esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué voy a esto? Porque cuando entendemos que él es Emmanuel, que él está con nosotros, comprendemos que él nos entiende. Aún de pronto si no lo sientes, aún de pronto si ves como que no lo veo, él está ahí. Él es Emmanuel, él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y les decía, fue papá hace 1 año y 4 meses, y recordando este mensaje recordé que mi esposa embarazada, las mujeres embarazadas en realidad son unas heroínas tremendas. Mi esposa embarazada, ella hacía ejercicio y se paraba frente al espejo y salíamos al parque y hacía ejercicio y se mantenía, cocinaba. Creo que trabajó hasta 1 semana antes de que diera luz, no porque le tocara, sino porque se sentía bien. Una dura, o sea, eso sí, se colocaba 400 almohadas alrededor para poder acomodarse, para dormir. Era increíble lo que ella hacía estando embarazada. Tenía que ir al baño cada 3-4 minutos. Las mujeres van a entender, las mujeres que han tenido entienden lo que es eso. Y yo estaba impactado. Pero aparte de eso, recuerdo que inclusive cuando manejaba y se me atrasan, yo: ¡hey! Mi hijo no nacido está aquí, ten cuidado. Hasta uno manejando empieza a ver situaciones de otra forma.
porque uno siente que es tan frágil que quiere cuidarlo. Entrando al mall o subiendo las escaleras eléctricas, como que cuidado, revisemos estas escaleras eléctricas, que todo esté bien, las puertas, todo está seguro, porque uno quiere estar ahí, cuidarlo, porque es tan frágil que uno quiere como que no le pase nada a ese bebé. Y me asombra que Dios envía a su hijo en forma de humano a esta niña, 14, 15 años, y en el contexto que les voy a dar es increíble lo que sucede, porque lo manda y resulta que José tiene que mudarse de ciudad de Nazaret a Belén por un censo que hizo César, que era el emperador, porque quería un tema y el man estaba medio tostado y quería matar a los recién nacidos porque la promesa decía que alguien iba a ser rey y él pensó que le tocó salir. Lo que no leemos y lo que no se ve ahí es un viaje de casi 80 millas en burro. 35 semanas tenía María. 35 semanas. Una peladita de 14, 15 años tocó meterse un viaje de casi 2-3 días en burro. Y yo digo, qué necesidad, Dios. Qué necesidad, si él teniendo todas las ventajas, todos los recursos, qué necesidad de hacer eso. Para un día poder decir, yo comprendo tus necesidades. Comprendo las pruebas por las que estás pasando. Comprendo los desiertos que estás cruzando. Yo soy Emanuel, yo estoy ahí contigo. Yo he pasado por todo eso aún antes de nacer. Mi mamá tuvo que pasar por todas esas dificultades que tú crees que yo no entiendo. Eran tan pobres que les tocó tener al hijo en un establo con animales. ¿Sabe qué pasa cuando yo un día le diga a mi esposa, hey, nuestro segundo hijo vamos a hacerlo a lo Jesús? En un establo con animales y tus papás van a ser los reyes magos y van a traerlos. Mi esposa va a decir, ¿qué te pasa? Yo quiero lo mejor que podamos cubrir. Pero no fue así con Jesús. En un establo con animales, tuvieron que llevarle regalos, ofrendas, eran pobres. Emanuel, Jesús está con nosotros, pero Él no está solo en el cuarto. Él está aquí, cerca. Él comprende tu necesidad. Él comprende por cada una de las cosas que has vivido. Tal vez hoy viniste derrotado y dijiste, este año fue horrible. Y puede que haya sido horrible, pero aquí estás. Sigues de pie, con una sola diferencia, que yo espero que para el siguiente año tú entiendas, si este año va a ser así de complicado, por lo menos quiero estar aferrado a alguien que me va a ayudar a cruzarlo junto a Él. Jesús es Emanuel. Él está con nosotros. Diga conmigo, Él está conmigo. Él está con nosotros. Y ¿no crees que es importante entender esto para entender que Jesús simpatiza con nosotros? Nos enseña a caminar con Él. Nos muestra que todo lo que pasamos, Él lo pasó. Fue traicionado, sus mejores amigos lo traicionaron, su pueblo, su gente, fue engañado, fue vendido, fue escupido. El man pasó por todo. Si alguno de ustedes me dice aquí, hey, mañana van a crucificar, digo, uy, de pronto ahí la cosa puede que esté complicada. Pero nadie de nosotros ha tenido que pasar todo lo que Jesús ha tenido que pasar para que me digan, ese tipo no me entiende, no sabe las pruebas que yo he pasado. Claro que las entiende, claro que las ha pasado. Y muchos de ustedes dirán, ok, es que los de la iglesia se parece que tienen vidas perfectas. Usted llega y John le da un abrazo y se le ríe y le hace chistes ahí en primera fila como me hizo, y usted dice, John tiene vida perfecta. Y puede que no sea así, estoy seguro que no es así. Nuestras vidas no son perfectas, nuestras vidas son completas. ¿Por qué? Porque tenemos a Emanuel en nuestro caminar. Mi vida no es perfecta, pero mi vida es una vida completa porque lo tengo a Él, porque camino con Él, porque intento que en cada circunstancia que estoy enfrentando, meterme en mi corazón, esto ya lo pasó Jesús. Él sabe cómo me estoy sintiendo. Él es Emanuel, Él está aquí conmigo.
Si el 2024 no fue el mejor, 2025, vamos, Emanuel, porque tú dices que me entiendes, tú dices que me comprendes, tú dices que me vas a guiar, tú dices que me vas a llevar, tú dices que estás conmigo, que estás a mi lado, que estás conmigo, que me vas a acompañar. Y todos esos retos van a suceder y ser superados. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a María? Le dijo, ¿cómo va a suceder esto? Es imposible que yo quede embarazada. Tranquilo, por medio del Espíritu Santo. Este 2025, creo que este 2025 mi matrimonio va a ser el mejor. ¿Cómo voy a renovarlo? Por medio del Espíritu Santo. Este 2025 de pronto mi negocio no pinta tan bien. ¿Cómo voy a hacer que crezca? Por medio del Espíritu Santo. Siento que mi relación como papá no es la mejor. ¿Cómo puedo hacerla crecer? Por medio del Espíritu Santo. Siento que de pronto mi relación con mi esposa, con mi hijo, con mis papás no es la mejor. ¿Cómo puedo mejorarla? Por medio del Espíritu Santo. Lo creemos. Creemos esto. Creemos que Manuel está con nosotros. Creemos que Jesús es un Jesús que simpatiza con nosotros, que está con nosotros, que camina con nosotros y que nos va a llevar de la mano. Lo creemos. ¿Por qué no se coloca de pie y vamos a orar por este mensaje?